Buenos días, colchoneros. Deportivo de La Coruña 0, Atlético de Madrid 1. El partido trampa se supera. Bueno, se supera, punto. Se cumple, aprobado, raspado. Bueno, raspador y el aprobado. Y pasamos de ronda. Es verdad que si ves otros partidos, por ejemplo, el Athletic Club de Bilbao tuvo que irse a los penaltis. Perdón, a los penaltis tuvo que ir la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao tuvo que ir a la prórroga y ganar de penalti la Cultural Leonesa, que por cierto es un partido que me hubiera gustado ver porque en la prórroga en un minuto le anulan un gol a la Cultural Leonesa y le pitan un penalti a favor luego al Athletic Club de Bilbao. Yo viendo ambas jugadas, el árbitro acierta en las dos. No hay que poner reproche en eso. El gol está en fuera de juego porque el jugador que está en fuera de juego tiene cierta influencia en el jugador que está despejando y el penalti pues le pisa el defensa a Nico Williams. Lo que me gustaría saber es si en el caso contrario no habrían mirado para otro lado, ¿no?, los árbitros. Pero bueno, eso quedará ahí siempre como interrogante porque yo os digo, os he dicho muchas veces que miramos mucho al Real Madrid y al Barcelona, pero un equipo ultra beneficiado por los árbitros es el Athletic Club de Bilbao. Y ayer insisto que aunque acertó en las dos cosas el árbitro, me hubiera gustado ver las cosas al revés, que le hubiera tenido que anular un gol al Athletic de Bilbao y que le hubiera tenido que pitar al minuto siguiente un penalti en contra. A ver si lo habría hecho tan alegremente el gentil árbitro, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en lo nuestro, que es la victoria por 0-1 ante el Deportivo de La Coruña en un partido que el Atlético de Madrid pues lo burocratiza como ha hecho 1000 veces fuera de casa. Yo realmente el partido no acaba en ningún momento, bueno, no acaba en ningún momento de ser atractivo a ojos de casi nadie. El Atlético de Madrid empieza, bueno, pues más o menos sin llegar a presionar, porque no presiona. Muchas veces hace acto de presencia ahí arriba, pero no termina de presionar con intensidad. El Deportivo La Coruña sí. Ellos se acercan mucho al jugador que va a recibir el balón. Ellos están muy encima. Bueno, empiezan con ímpetu, juegan en casa. Es un partido para ellos. Hacía muchísimo tiempo que no juegan un partido de este nivel. Y bueno, aún así nosotros empezamos con un remate de Julián de cabeza que es mejorable, está en muy buena posición para rematar, pero no termina ni de darle potencia ni de darle colocación. Luego Ruggeri, por ejemplo, tiene otra llegada por banda izquierda que remata por la derecha y la estampara en el palo, muy buena oportunidad. Pero más allá de estas ocasiones en el inicio, el Atleti no termina de cogerle el mando al partido. Hay poca movilidad en la creación, cuesta llevar el balón al área contraria, vamos a impulsos, a tirones, a golpes de calidad. Ellos, insisto, están muy cerca porque también nuestros jugadores están muy parados. Si hubiera mucha movilidad, les costaría estar tan cerca de nuestros jugadores porque habría movimientos sin balón, habría desmarques de apoyo, habría desmarques de ruptura y sería más difícil para el Deportivo hacer esa presión que hacía a partir de 3/4, no tan arriba, pero sí que iban a medio campo y cuando empezábamos a mover el balón se acercaban a 3/4 a presionar, iban saliendo poco a poco hacia adelante, ¿no? Bueno, se vuelca el partido a la banda derecha, es una cosa que pasa mucho sobre todo cuando están Llorente y Juliano, y fijaros que Llorente empieza jugando en el centro del campo, pero muchas veces en el transcurso de lo que es la fase ofensiva se va Molina hacia el centro, que dices, joder, Molina es un tipo que le cuesta la parte táctica, le cuesta muchas veces la parte técnica, que es un jugador limitado. Joder, pasarle al centro del campo, yo ahí ese movimiento no lo terminé de ver muchas veces. Y en ataque era un centrocampista más, con lo cual el movimiento de balón cuando pasa por él pierde velocidad, pierde calidad, si ya de por sí estábamos jugando lentos, si ya de por sí le costó, por ejemplo, tanto a Llorente como a Cardoso meterle un poquito más de velocidad al balón para superar las líneas de presión del Deportivo que avanzaba según nosotros íbamos tocando el balón, pues si encima incorporas al centro del campo a Nahuel, pues más dificultades para mover el balón. Sin embargo, pues Llorente aprovechaba que Nahuel dejaba ese hueco en su banda para él, que había empezado de medio centro, irse a la banda y jugar ahí con Juliano. ¿Qué es lo que pasa con esto?
que cuando volcamos el juego en la banda derecha, en la banda izquierda hay poco protagonismo. Y en la banda izquierda teníamos ni más ni menos que a Baena, el fichaje estrella de este verano, en teoría un jugador que tenía que dar un salto de calidad al equipo y que ayer hace un partido bastante gris, tiene un partido en el que prácticamente sale inédito porque se vuelca mucho el juego en la derecha y él tiene que venirse al centro, que ir a buscar el balón, que descolocarse, que estar donde hay mucha gente. Si él ya para jugarlo, para tener el balón, muchas veces se venía hacia el centro, pues ya se mezclaba con Cardoso, se mezclaba con Llorente, si venía a ayudar Griezmann con Griezmann, si se había metido por el centro Molina con Molina, y había una circulación de gente ahí que hacía que nuestro juego de ataque fuera muy, muy lento en el primer tiempo, ¿no? En el primer tiempo, en el segundo, todo el partido fue un juego de ataque bastante lento, ¿no? Lo que pasa es que hubo fases en los cuales el Depor, pues también, sobre todo en el segundo tiempo, expuso un poco más la defensa y se podía contragolpear, ¿no? Otra cosa es que lo hiciéramos más o menos, pero se podía. Bien, insisto que nosotros no terminamos de presionar, sí que hacemos el acto de presencia que digo arriba muchas veces, pero según empiezan ellos a mover el balón, los jugadores que se han puesto arriba van poco a poco hacia atrás, cediendo espacio, y el Deportivo pues se acomoda, intenta ir para adelante, tienen unas limitaciones tremendas para generar juego prácticamente en todo el partido, no crean una oportunidad clara más allá de un cabezazo que hay, ¿no? Que ya me parece recordar que fue en el minuto 31, ¿no? Llegan ellos con una presión, bueno, pues que tienen, pueden mover ellos el balón con la presión que hacemos nosotros y con la presión que hacen ellos, nosotros tenemos más dificultades para mover el balón porque están más encima, pero ellos, a pesar de sus limitaciones, pues pueden mover el balón porque nosotros no estamos encima, les estamos permitiendo. ¿Y qué pasa? Pues que en una de estas llegan por banda, balón al área, remate bastante franco para meter gol, pero cabecea hacia el centro y puede intervenir Muso. Insisto, minuto 31, es el primer remate local. Peligroso, eso sí, pero el primero. ¿Qué es lo que pasa a partir de este minuto en el susto que nos llevamos? Que de repente Griezmann, entiendo que alguien le da la consigna, empieza a aparecer en el medio del campo, ¿vale? Yo creo que la posición en la que juegan varios jugadores es perjudicial y lo veremos luego en la pizarra jugando un 4-4-2. Si jugamos un 4-2-3-1, hay jugadores que ajustan mejor su posición. Uno de ellos es Griezmann, que juega un poco más atrás, entra más en juego y tiene una calidad tremenda para mover. A partir del minuto 31, Griezmann en media hora no había olido el balón. A partir del minuto 31, Griezmann se mete al partido y se coge al equipo después del susto del gol de cabeza y empieza a aparecer por el centro del campo y a mover el balón, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente Griezmann, que entra en el partido, bueno, pues empieza a generar un movimiento de balón con mucho más orden y empieza a tener más dificultades ellos para presionarnos, porque Griezmann viene desde adelante y hace esos desmarques de apoyo en los cuales llega con cierta ventaja y puede tocar el balón, con alguna pérdida, pero con muchísimo criterio en casi todos los balones que tocan, ¿no? Bueno, se para ese inicio en el cual se echaban demasiados balones al área, que es algo que sin tener a Sorloth no tiene mucho sentido, y empezamos a jugar el balón más abajo. ¿En qué se traduce esto? En que de repente empezamos a hacernos con el partido. A partir de ese minuto 31 del primer remate local, que ellos todavía en fase defensiva tenían energía, en fase ofensiva no habían creado nada, insisto, porque les cuesta horrores crear fútbol, y sobre todo si más o menos tienes las líneas adelantadas y no les permites llegar a tu área, ¿no? Ellos habían generado una jugada, gracias a que más o menos se les permitía generar el fútbol que podían sin una presión muy grande, ¿no? Bueno, pues de repente tenemos una falta que yo creo que era para un zurdo y esto se demuestra con el gol del segundo tiempo de Griezmann, en una falta prácticamente en la misma posición que el gol, que la lanza Julián y lógicamente al ser diestro pues, y no cogerle rosca la tira fuera. Después de esto hay una ocasión en la cual estamos para finalizar y la pide Griezmann, lo que pasa es que remata mal y le va las manos al portero. Griezmann estaba en el borde del área pidiendo que se la echaran porque estaba absolutamente solo. Recibe, remata y va a las manos del portero. Son unos momentos en los que ya han pasado, después de estas dos ocasiones, 35 minutos
y el Depor ya no tiene ese fuelle que tenía al principio, empieza a bajar en la intensidad y el Atlético en estos últimos 10, 14 minutos, porque insisto, el remate que nos espolea de cabeza es el 31. En estos últimos minutos del primer tiempo yo creo que son los mejores del Atlético de Madrid sin ninguna duda. Empezamos a tener ocasiones, empezamos a hacernos con el balón y entonces pues llegamos, hay un remate de Giuliano que repele un defensa, hay una dejada de Griezmann a Julián dentro del área pequeña que el portero se le echa muy encima y se la saca porque no tiene hueco material para cruzársela. Luego hay un remate de Griezmann al larguero. Todo esto es una secuencia, ¿eh? Es una secuencia en estos últimos 10 minutos del primer tiempo. Llorente en el borde del área, un remate que se le va alto. Hay muchas llegadas. Ellos tienen un bajonazo físico tremendo en los últimos 10 minutos. Pero nosotros no encontramos una finalización, una situación de remate más franca. Insisto, el remate de Giuliano es desde el borde del área, la dejada de Griezmann a Julián sí que es dentro del área, pero tanto el tiro al larguero de Griezmann como el de Llorente son desde fuera del área, ¿no? La única situación realmente peligrosa era el balón que le deja Griezmann a Julián, que está demasiado cerca del portero y el portero se le echa encima y no le deja hueco, ¿no? Para rematar, le tapa bien. Bien, llegamos al descanso 0-0 con 10 remates, de ellos 4 a puerta. No había sido un primer tiempo muy bueno en la primera media hora, pero oye, en los últimos 15 minutos, pues el equipo había merecido el gol claramente. 2 tiros a los palos, una llegada mano a mano, algunos otros tiros más lejanos, bueno, el cabezazo del inicio de Julián en una posición bastante ventajosa. Bueno, pues habíamos merecido tal vez algún gol, ¿no? Empieza el segundo tiempo. Y empiezan ellos otra vez, claro, en el descanso han descansado y empiezan ellos otra vez presionando. Nos hacemos un lío que casi termina en gol en propia meta. Era fuera de juego la jugada, no habría valido. Ellos están intensos y nosotros igual que al principio, un poco intentando que se les pase ese furor inicial para controlar el partido, ¿no? Bueno, sí es verdad que no tenemos urgencias con el balón, que tampoco estamos creando nada en el inicio del segundo tiempo, que ellos empiezan presionando mucho, pero cuando pasan 8 minutos aproximadamente, el Depor ya decide que la presión ya no está arriba, vuelve a su medio campo, a esas salidas a 3/4 cuando estamos moviendo el balón. Nos está costando porque tanto Giuliano como Julián están erráticos, no terminaron ninguno de los dos de dar una buena versión. Julián lleva demasiado tiempo sin darla. Y yo, Cardoso, insisto, juega un poquito más atrás de lo que a mí me gustaría, porque donde está no puede hacer ningún pase que rompa rivales, tiene que hacer pases de seguridad porque está demasiado cerca de nuestra propia área, con lo cual no le veo hacer más que dar pases sencillos sin arriesgar, y yo creo que si jugara a 10 metros por delante, para lo cual necesitaría otro jugador que le guardara un poco las espaldas en ese caso, pero para mi gusto juega un poco más atrás de lo que debería, para poder dar unos pases de más calidad. Y es verdad que dio algún pase largo interesante, pero es que tendría que ser un continuo, eso, no alguno, no poder rescatar 2, 3 pases en un partido, ¿no? En el minuto 55 hay una muy buena jugada colectiva en la cual Griezmann le deja el balón a Julián, es el despertar del equipo en el segundo tiempo, se queda mano a mano, otro mano a mano de Julián, tercera oportunidad clara de gol, el cabezazo, el primer mano a mano, que es verdad que tiene poco espacio y el portero se le echa muy encima, pero esta es una ocasión clarísima de gol que se la estampana de mala manera al portero otra vez, y estaba Baena absolutamente solo para empujarla en el segundo palo, pero absolutamente solo. Él decide finalizar y bueno, y ya digo que finaliza muy mal, no es capaz de evitar al portero, y aquí sí que tenía más ángulo y aquí sí que estaba un poquito más lejos de la portería, está fuera del área pequeña, y yo creo que aquí una ocasión clarísima que desperdicia, ¿no? Que desperdicia Julián. Bueno, y la jugada era muy buena colectiva y habían tocado 3, 4 jugadores en una contra que hace ya que el Deportivo pues esté más tranquilo, decida que no puede abrir tanto espacio porque le pillamos a la espalda y se queda un poquito más atrás, ¿no? El Deportivo. Bien. Después de esta jugada llega el minuto 60. Es verdad que justo antes de la falta que lanza Griezmann, en el minuto 60, que es cuando se produce el gol del Atleti, pues se producen unos cambios. Entran Almada, Barrios y Sorloz,
y se van Baena, Julián y Molina, ¿no? Se puede pensar, joder, quitas a Baena y Julián cuando el partido no está en empate y está en riesgo de la eliminatoria. Bueno, es que ninguno de los dos hizo ni mucho menos un buen partido y Molina estaba teniendo una función en el equipo que si ya de por sí le cuesta, el extraño ajuste táctico de que en ataque se vaya hacia el centro del campo le termina de matar y su rendimiento es nefasto, ¿no? Con esto, Llorente pasa, e incluso Molina en algunas fases hacía lo que hace muchas veces Llorente, de tercer central, cuando hay bloque bajo, que ayer fue muy pocas veces, esto hay que decirlo, fue muy puntual y luego fue ya más al final del partido. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero es verdad que aquí en estos cambios Llorente pasa a ser lateral guión central, ¿no? Griezmann marca un golazo en un golazo que ya completa su MVP. Insisto, el partido, las cosas buenas que hace el equipo en ataque es gracias a que Griezmann se mete en el centro del campo y se pone a ayudar y se pone a darle movilidad a un balón que se movía 2 por hora, ¿no? Y las cosas buenas, la jugada que hemos dicho del minuto 55 colectiva, es un balón que le llega a Griezmann y Griezmann en un toque se la pone a Julián y le habilita solo para el mano a mano con el portero, ¿no? Bueno, Griezmann, que actuó de capitán tanto por llevar el brazalete como por su actitud en el partido y por ser el que se echa el equipo a la espalda, pues ha aparecido por el centro, ha aparecido a subir el balón, ha aparecido arriba para finalizar, incluso a veces se ha metido en banda para centrar al área y en defensa para cortar contragolpes, para robar balones, para ayudar en todo, donde es el típico vecino amable que ayuda en lo que sea, ¿no? Y estaba en todos lados, ¿no? Bueno, también yo quería destacar a Pubil. Pubil ya es capitán general, o sea, ya es un jugador que sabe cuándo tiene que salir, cuándo tiene que volver, cuándo tiene que hacer falta, cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que flotar. Ya Macho es capitán general, es una barbaridad lo de este jugador en tan poco tiempo y teniendo en cuenta que al principio gozaba con cero confianza del entrenador, ¿no? Bueno, ellos en el 65 ven que el partido se les apaga y meten cambios. Meten cambios porque tienen jugadores cansados, porque ven que van a acabar el partido, pues como pasó en el primer tiempo, muy cansados y empiezan a meter cambios. ¿Vale? Hay una arrancada de Sorloz que, bueno, que ya ves que solo va acompañado por 2 jugadores, ¿no? Y esto demuestra que hay un momento en el que el Atlético de Madrid no quiere romper el partido, ¿no? Que tal vez en un ida y vuelta el Atlético de Madrid, yo creo que a los puntos, ¿no? Con la pegada de uno y la pegada de otro, pues a lo mejor podría beneficiarse y meter un segundo gol. Pero el Atlético de Madrid niega esa ruptura de partido, ¿no? Bueno, en el minuto 80 se activa el plan 20 metros atrás. Ya el Depor ha hecho prácticamente todos los cambios, tiene jugadores frescos y el Atlético de Madrid activa el plan 20 metros atrás, que a mí nunca me gusta porque lo he dicho muchas veces, empiezan las cosas a pasar en tu área. No han pasado en todo el partido y tienen los últimos 10 minutos más un descuento que al final sería de 7, en el cual tú las cosas haces que pasen en tu área. La posesión, como no hay gente incorporándose al ataque, nos dura segundos y ellos están pues sin tener grandes ocasiones, metiendo balones a la olla, sacando corners, todas estas cosas que pueden hacer que un accidente, que un rebote, que un rechace, que lo que sea gol o que cualquier mala metedura de pata sea penalti o que pueda ser un accidente en tu área. Yo siempre lo digo, en el cual tú has sacado un equipo para controlar la posesión con Almada, Barrios y Cardoso y resulta que te metes atrás a defender con tipos que son completamente ofensivos, ¿no? Bueno, es verdad que cuentas con que el Deportivo tiene severas dificultades para generar juego, ¿no? Incluso tenemos una contra 4 contra 2 y la resolvemos lamentablemente. Pero bueno, si a eso añadimos que tienes arriba a Sorloz intentando aguantar el balón, que no hizo malos minutos, no hizo malos minutos a pesar de todo esto, pero que cada vez que recibe un balón y tiene 3 tíos colgados de la chepa, le pitan falta a él, pues claro, le pitan falta por grandullón continuamente, pues imposible salir de ahí. Pero insisto, es que el Depor en ataque poco o nada, es inofensivo prácticamente. Yo no recuerdo una parada que digas, joder, la que ha parado Muso que nos ha salvado el culo, ¿no? El cabezazo del primer tiempo le va a él directamente y ya aporta muy poquito más el Depor, ¿no? Alguno lejano,
nada de peligro, ¿no? Con lo cual el partido se muere, el Atleti gana 1-0, se cumple y punto, no es que haya sido una barbaridad el partido de ayer y ya está, y clasificados. Vamos a ver la pizarrita, hombre, porque esto hay algunas cositas que analizar, no demasiadas tampoco. Empezamos con un 4-4-2, con Muso en la portería, Janko y Pubil, que se han hecho fuertes en defensa, Ruggeri por la izquierda, que a falta de un lateral izquierdo, que bueno, ya veremos si está por venir o no, pues también se ha hecho con el puesto. Ayer cumple y un pelín más de cumplir. Ayer no estuvo mal Ruggeri, cortó bastantes balones, nadie pudo superarle en el 1 contra 1, estuvo más que, porque normalmente cumple y punto, no es un jugador que ni que destaque para bien ni para mal, pero ayer hizo un poquito mejor partido. Molina desapercibido, en el centro Cardoso y Llorente, de menos a más en el primer tiempo, en el segundo tiempo también poca cosita. Baena desasistido, como se juega por la banda derecha, pues prácticamente no huele el balón y cuando lo coges porque se viene al centro o porque quiere hacer mucho con el poco balón que tiene y se precipita, ¿no? Juliano muy errático, con pérdidas de balón. Ayer no fue su día tampoco. Julián, que sin comentarios con Julián, tuvo 3 ocasiones claras y el hombre está negado. Está negado, no es que no lo intente, es que está negado. Y Griezmann, que fue el que se echó el equipo a la espalda. Cuando salió Sorloz por Julián aquí en la delantera, pues Sorloz no lo hizo mal. Cuando salió Barrios por Molina, Barrios se vino al centro y Llorente al lateral. Barrios se le ve que necesita más rodaje, necesita más minutos y además jugó con cierto miedo, viene saliendo de lesión, jugó muy, bueno, pues metiéndose poco en el partido. Un acto de presencia y tal. Almada, que se le nota que tiene que la pelea, que sube, que baja, que tiene buen toque de balón, pero claro, muchas veces arriesga pases, que es lo que no le gusta al Cholo. No hizo mal partido, pero tampoco fue que destacara mucho. Y luego al final sale Juliano por Jiménez para terminar con una defensa de 5. Claro, cuando estábamos en bloque bajo, pues se venía, antes de que saliera Jiménez, que fue los últimos minutos, se venía Juliano aquí. Y los otros 3 hacíamos el 5-3-2 que tanto le gusta al Cholo cuando estamos en bloque bajo, insisto, cuando estamos muy cerca del área o metidos en el área. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sale Jiménez, pues Llorente ya hace de carrilero, ya no está Juliano y ya Llorente hace de carrilero o de centrocampista cuando corresponde atacar, que correspondió atacar muy poco en esos últimos minutos, ¿no? Bueno, y luego el otro dato táctico del principio, vamos a poner a Molina en su sitio, vamos a poner a Juliano aquí, a Llorente en el centro, Molina empezó de lateral, Molina, y Molina muchas veces cuando estábamos en ataque, cuando llegaba el balón a Juliano, el que le ayudaba por la banda era Llorente y el que venía por el centro era Molina, que es lo que os estoy diciendo, que a Molina también eso le mata porque no es un jugador como para que esté jugando por el centro. Pero bueno, estos son un poco los detalles de la pizarra del día de ayer, ¿no? Insisto, un partido que dentro de 24 horas nadie se acordará de él, no va a pasar a los anales, nadie se va a descargar el vídeo y nadie va a comprar la revista con el DVD. No fue un partido para pasar a la historia, fue para pasar ronda y punto. El Atleti hizo lo justito, lo justito. Y ahora vamos un poquito con el tema mercado, que ha implosionado en el día de ayer, ¿no? Yo en el vídeo del lunes os decía que, bueno, pues que había 2 situaciones que estaban sobre la mesa. Una era la de Raspadori, que la Roma pretendía una cesión y pagar ya si eso en verano. Y, bueno, pues lógicamente el Atlético de Madrid, por motivos económicos, no puede de ninguna manera aceptar semejante situación. ¿Por qué? Pues porque si se va Raspadori y ya se han ido Carlos Martín y Galán, pues si se va Raspadori y tampoco entra dinero porque se va cedido, te has quedado sin 3 jugadores y sin dinero para fichar. Porque el tema ya no es el dinero para fichar o que se pueda traer a uno por 10 o por 15 o por 20. Que también hay una cosa que se llama límite salarial, que en el momento en el que tú no tienes ningún ajuste en el límite salarial, salvo el hecho de que se vaya el jugador, que no está mal, pero luego hay otro ajuste que ahora os voy a explicar, y es que Raspadori se va por el dinero que costó. Entonces ahora no solamente hay dinero, sino que el límite salarial ya se puede disponer de él por completo, porque
se da por amortizado el jugador con este dinero, se recupera lo que se pagó y ahí se genera límite salarial, ¿vale? Esto es una cosa que había que explicar. Os voy a poner porque, claro, yo ayer escuchaba cuando empezaron a salir noticias de este se va y este también y Gallagher también, yo empecé a decir, joder, digo, quien filtra noticias, por lo que sea, ha estado guardándose muy bien las balas, ha estado, digamos, disparando a donde no era, ¿no? Disparando al pianista. Y sale, me pongo un momento a ver qué dice pues Rubén Uría del tema, porque digo, vamos a ver, porque este es el que normalmente el más oficialista, el que más línea tiene con el club. Y nos dice que, joder, que increíblemente todo ha cambiado en 24 horas, cosa que cuando tú lo escuchas dices, hombre, vamos a ver, en 24 horas no puede darse estas situaciones de que se cierre la salida de un jugador al Atalanta y la del otro jugador, no sé dónde se va al Tottenham, ¿no? Al Tottenham se va Gallagher. Y joder, en 24 horas cuesta creerlo, pero sin embargo tú te pones a buscar noticias y resulta que hubo una reunión de los representantes de Raspadori el lunes, con lo cual efectivamente del lunes a martes, claro, al principio no le dan mucha credibilidad a que estas cosas se cierren en 24 horas. Parece muy precipitado y parece difícil creer que desde el inicio de una negociación hasta que llegamos a un acuerdo pasen 24 horas. Pero bueno, pues buscando noticias, efectivamente, pues por ejemplo también, si también lo dice Marca, que Marca no suele decir la verdad muchas veces, pero dice una visita clave para encontrar la solución, ¿no? Los agentes de Raspadori el lunes, es decir, antes de ayer, estuvieron en el cerro para solucionar su futuro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que os dije yo el lunes, que Raspadori no vio claro, lo pone aquí, nunca vio claro su regreso al Calcio vía Roma. ¿Por qué? Pues porque la Roma no está en Champions, no es un equipo que esté peleando por estar en Champions, es un equipo que no puede pagar el traspaso y solo podía dar la solución de la cesión, ¿no? Que lo mismo pasaba con los primeros equipos que intentaban llevarse también a Gallagher, como hablamos el lunes, lo de Gallagher ahora lo explicaremos, ¿no? Pero tampoco podía irse cedido. Bueno, pues lo que decíamos de Raspadori el lunes, estaba claro que no podía irse cedido porque por motivos de fair play financiero y por motivos económicos, por ambos motivos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues al final aparece el Atalanta, pone 20 millones fijos más 2 en variables, se recupera la inversión, se puede amortizar, con lo cual eliminas un gasto que te hace, que es la amortización de este año, que hace entrar en beneficios al equipo. Porque no es beneficio, es menos gasto, pero al final menos gasto es más beneficio, ¿no? Te quitas la amortización del jugador de un plumazo y ya tienes un margen salarial para traerte a otro. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y lo mismo pasa con Gallagher. Yo os explicaba el otro día que Gallagher no podía salir por una cifra ridícula, que no podía venir, y menos en una cesión. Gallagher costó 40 millones y solo llevaba un año en plantilla. Que, por cierto, a paréntesis, que jugadores que llevan un año o que llevan unos meses en plantilla salgan por la puerta de atrás, bueno, por la puerta de atrás no, porque dejan un buen dinero, pero que tengan que salir ya de la plantilla habla muy mucho de cómo se está planificando hasta ahora. Vamos a ver ahora con Mateu Alemany cómo se planifica, pero hasta ahora se ha estado planificando de manera lamentable cuando jugadores según vienen se van. Prácticamente, uno está un año, otro un año y medio, otro no ha dado resultado, otro no cuaja. Vamos a ver con qué planificación nos deleitan ahora que hay que ir a por fichajes, ¿no? Y llega el otro que es Gallagher. Gallagher costó 40 millones, se amortizaron 8 el año pasado y quedan 32 millones por amortizar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si tú vendes a Gallagher por 40, como se está informando que es la venta, por 40 millones, pues oye, lógicamente no solamente amortizas los 32 que te quedan por amortizar, sino que tienes un beneficio de 8. Y con ese beneficio de 8 abres infinito, porque esos 8 millones van directos al fair play financiero, al límite salarial. Tenemos 8 millones por un lado, más la amortización que te ahorras, pues te puedes ir a 12 millones tranquilamente. 12 millones que has abierto en el límite salarial, ahora sí, y por eso yo os explicaba el lunes que las primeras ofertas, tanto de la Roma como de equipos ingleses que querían cesión de Gallagher, son inadmisibles porque no solamente no entra dinero para fichar, sino que no se libera el límite salarial. Ahora sí, la amortización de este año de
de Raspadori por un lado y el recuperar la amortización de este año de Gallagher más 8 millones que ya estaban amortizados. Con lo cual, este movimiento sí que nos conviene. Este movimiento sí que es bueno, que es vender y además vender bien, a buen dinero. La verdad es que hacía muchos años que el Atlético no realizaba ventas a tan buen dinero. A mí me parecen dos ventas en un dinero que eso es lo que nos costaron, o sea, recuperar lo que nos costaron, pero los hemos amortizado a unos 6 meses y a otro año y medio. Bueno, pues ahí está la cosa. O sea que en este sentido, pues es cierto que estos movimientos han sido muy repentinos, porque, insisto, yo cuando ayer escucho a Rubén Uría digo, joder, Rubén, ¿cómo coño va esto a haber pasado en 24 horas? Pues resulta que sí, resulta que el lunes hubo este movimiento de los agentes de Raspadori y se giró el rumbo hacia el Atalanta y que eran los que ponían el dinero. Y también ha surgido el tema Tottenham de una manera súper rápida. También puso ayer Uría el canal de YouTube, digamos, el más grande del Tottenham y también fue una noticia que se dio ayer, o sea que tampoco, también fue sorpresiva para la gente del Tottenham, ¿no? O sea que bueno, a veces las cosas pasan en 24 horas y hay que aceptarlo así, ¿no? Y hay veces que te tiras un mes para vender a un tío y no hay manera. Perdonadme, que siempre las toses me matan. ¿Ahora qué toca? Pues ahora toca fichar, ¿no? Y yo es que ya he escuchado de todo en 24 horas, desde ayer que se confirmó la salida de estos dos jugadores, que son 4 los que se han ido, ¿eh? Son 4, es un poco riesgo para los siguientes partidos porque la plantilla ahora mismo está muy corta, hay que meter gente ya y yo juraría que hay que meter por lo menos 3 porque nos falta un lateral izquierdo, nos faltaría un jugador en el centro del campo y nos faltaría un delantero porque se ha ido Raspadori y un centrocampista porque se ha ido Gallagher. Ayer no había nadie, ayer ante el hecho de que Coque no viajó, que se oficialmente es por descanso, ante el hecho de que Coque no viajó, pues en el banquillo no había mediocentros una vez que Gallagher no estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues y por eso jugó de titular Llorente ahí, porque bueno, es una solución que ya se había probado el otro día un rato, que dio muy buen resultado y bueno, se decidió otra vez poner a Llorente en el centro del campo, que es una cosa que yo ya había reclamado en el partido de Supercopa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo entiendo que un delantero necesitamos, además es que ayer otra vez se desperdiciaron un montón de ocasiones, igual que en la Supercopa, igual que en otros partidos, necesitamos un delantero, necesitamos un centrocampista y un lateral izquierdo. Desde mi humildísima opinión y punto de vista, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues que nombres que no habían salido nunca empiezan a salir. A mí me parece muy bien, yo lo he dicho 1000 veces que tú no puedes estar radiografiando, retransmitiendo en directo, haciendo un seguimiento al minuto de los fichajes del Atlético de Madrid, porque al final pones un altavoz que a alguien llama la atención y se te meten en la operación otros equipos, ¿no? Ayer salió pues, el posible interés por parte del Atlético de Madrid de Daniel Malen, el delantero que ahora mismo está en el Aston Villa, que tiene un valor de mercado de 25 millones y por el que también pujaría la Roma. La Roma no podía pagar traspaso por Raspadori y está ahora pujando por Daniel Malen. No sé con qué dinero. No sé con qué dinero, ¿no? Salen un montón de nombres que no vamos a ponernos aquí a analizar todos porque este es el nombre que salió ayer con fuerza. A mí ilusionante, ilusionante, ilusionante. Ya os digo que no. El que sí que os puedo garantizar que está en la agenda para el lateral izquierdo, pero que es un complicado fichaje, muy complicado, es Grimaldo. Hay opciones B, opciones menores que de momento están ahí, pero no se contemplan porque van a ver si hay alguna manera de sacar a Grimaldo por menos dinero del que el Leverkusen va a pedir, que va a ser bastante. Tenemos al lateral izquierdo Francisco Moura, que es un portugués que es lateral del Oporto, que gusta mucho en el equipo, que ha salido su nombre también ligado al Atlético de Madrid. También ha salido otro nombre con fuerza, que es el de Eguinaldo, que es un extremo izquierdo que juega ahora mismo, es brasileño y juega en el Shakhtar Donetsk. Bueno, insisto, son nombres que de momento ponerlos todos en cloroformo, salvo el de Malen, que sí que ha salido con fuerza últimamente, que ya veremos, y salvo el de Grimaldo, que es un jugador que gusta y mucho y que lleva anotado en la libreta mucho tiempo, pero cuyo coste puede ser elevado, cuya negociación puede ser difícil.
y el Leverkusen no va a dejarlo salir así por la buena, ¿no? Entonces, vamos a ser cautos, vamos a esperar los movimientos, porque nos puede pasar con los fichajes lo mismo que con las ventas. Yo, insisto, he empezado antes la frase y no la he terminado. Yo prefiero que no se retransmitan los fichajes, prefiero que se estén haciendo a hurtadillas y que de repente nos vengan y nos digan, hemos fichado a este. A mí me parece mejor. Primero porque te quitas a todos los vendehumos del medio. Aunque van a seguir vendiendo humo, van a seguir apareciendo nombres, van a seguir apareciendo, bueno, ayer hasta Carrasco, hoy que estaba negociando con el club. Madre mía de Dios, y Carrasco, sus mejores horas ya han pasado. Yo creo que la ambición de este equipo tiene que ser otra. Carrasco ha dado muy buenos momentos al Atlético de Madrid, ha metido muy buenos goles, ha hecho muy buenos partidos, pero yo creo que ya su tiempo pasó. Y ayer se decía que está negociando. Bueno, una cosa es que su representante le haya ofrecido y otra cosa es que haya una negociación en curso. Ya veremos. Esperemos que esto se quede en ofrecimiento y cordial y amable rechazo, ¿no? Por eso os digo que van a salir muchos nombres y que vamos a tomarnos las cosas con calma, que yo cuando me creo las cosas es cuando veo al tío con el bolígrafo y dándole la mano a, en este caso, a Mateo Alemany. Ya hemos firmado, muy bien, mira el boli, mira la firma, enhorabuena, ya está. Ahí es cuando ya lo veo y lo creo, porque incluso negociaciones que están muy avanzadas muchas veces, como nos pasó en algún caso, como por ejemplo el de Dovic, pues en el último momento se tuercen y a tomar por culo. Y era verdad que se estaba negociando, pero ha habido un mosqueo al final porque pedían un dinerito para los representantes y se dijo que no, y a la mierda la negociación. Por eso digo que hasta que yo no veo el boli, pues no me lo creo. Así que, bueno, escuchar los nombres con detenimiento, razonar, mirar a ver qué es lo que necesita el club, mirar a ver qué es lo que puede pagar el club ahora y en base a eso lo creéis o no lo creéis, ¿no? ¿Que ha sonado con fuerza Malen? Vale. ¿Que sea el que necesitemos? Yo lo dudo mucho. Si es una oportunidad de mercado, pero no sería titular en este equipo porque ahora mismo hasta Sorloth yo creo que está mejor que él. Y luego si viene Grimaldo, a mí ese sí me parece un fichajazo, pero insisto, de lo que hay apuntadito en la libreta es lo más difícil, ¿eh? Pero bueno, si viniera mejor que cualquier otro, ¿no? Mejor que los planes B, siempre están los planes A. Así que amigos, vamos al tema, muy atentos al mercado de fichajes, porque si se están haciendo las cosas con sigilo y como se tienen que hacer, pues nos vamos a enterar prácticamente según se produzcan los fichajes. Así que todos muy atentos que tienen que venir, porque si no, estamos en -4 ahora mismo. Así que a la espera. Y ya el fin de semana contra el Alavés en casa, de vuelta al Metropolitano, a ganar 3 puntos. Forza Atleti, amigos.